Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Iniciamos esta media mañana, pues obviamente con el coletazo de los anuncios del alcalde en Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la situación de la escasez de agua y ese compromiso que vamos a tener que hacer todos. Pero esta es una situación no solo de Bogotá. Hemos venido hablando de la importancia del ahorro del agua durante... Claudia, ¿hace cuánto empezamos a hablar? ¿Cuándo empezamos con el cuento de que teníamos que demorarnos menos con el tema del baño? Que teníamos ya que empezar nosotros voluntariamente a ahorrar agua. Venimos en estas desde el año pasado, Camila, y obviamente pues no es un dando cuento, lora. Lo decimos así, dando lora, sí, porque pues sabíamos que venía el fenómeno del niño, sabíamos que estábamos consumiendo demasiado, y entonces pues hicimos las advertencias, la gente no hizo suficiente caso y ya se nos vino el racionamiento. Pues hoy vamos a estar hablando de qué cosas podemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer para ahorrar agua? Que a veces no lo tenemos tan claro en la cabeza y uno dice, oiga, si yo cambio estas costumbres, tal vez puedo ayudarle a la ciudad. Porque como decía, y no solo a la ciudad, porque ojalá esto se replique en todo el país, que en todo el país aprendamos a ahorrar agua porque los cambios climáticos nos están llevando a eso, a que tenemos que buscar ese recurso, a cuidar ese recurso. Y sin ese recurso natural, pues no vivimos. Por eso es que es importantísimo cuidarla. Lo que a mí me sorprende es que después del anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán, obviamente salen y que vamos a hacer los centros comerciales y que vamos a hacer no sé quién y que vamos a hacer los bares y los restaurantes. Y uno dice, oiga, pero acá necesitamos un poquito de colaboración de parte de todos. Y sabe que Ana Cristina me sorprende que eso mismo está pasando en Medellín, no con el tema del agua, sino con el tema de las medidas que está tomando el alcalde Federico Gutiérrez, también para poder hacerle frente a una situación muy compleja que tienen de explotación sexual en la ciudad. Y entonces ahora los hoteles, ay no, que por qué la van a coger contra los hoteles, ay no, que por qué contra los restaurantes, ay no, que por qué contra el Parque Lleras. ¿Por qué esa falta de solidaridad de decir, acá tenemos unos problemas que nos afectan a toda la ciudad y deberíamos trabajar todos en conjunto? Sí, mire, Camila, en este momento pues hay una serie de manifestaciones, no solamente pues de manifestaciones públicas, es decir, de pronunciamientos que han hecho no solamente algunos hoteleros, pues porque con esta medida esto impactaría a más de 1.500 hoteles y 15.000 propiedades que están en los listados de Airbnb. ¿Qué es lo que pasa? Que como Federico Gutiérrez en la intervención que hizo, que nosotros sabemos, pues ya tenemos muy claro que es en los sectores de Provenza y Parque Lleras del Poblado, para que no haya prostitución ahí, pues lo que son todos ya habíamos hablado de Asobares, que inmediatamente Asobares pues pusieron el grito en el cielo porque dijeron el negocio no nos puede funcionar si tenemos que cerrar más temprano. Lo mismo lo que se dijo lo que advirtió Federico Gutiérrez de la extinción de dominio, que dijeron que habría extinción de dominio para los hoteles donde se probara que hay explotación sexual de menores de edad, niños y adolescentes. No se habló de personas adultas, pues que esa es otra discusión. Pero aquí, Camila, es muy importante decir una cosa, que es, primero, la medida es de un mes. Lo primero es, esta medida del piloto de los bares en el Parque Lleras es de un mes, no es permanente. Entonces, primero, ensayar eso. Segundo, inmediatamente sale María José Bernal, que ella es la cabeza de FENALCO Antioquia, a defender el empleo, a decir que no pueden tocar los hoteles, pues que estos negocios no se pueden tocar. Un momento, es que aquí tenemos un problema colectivo y todos en el camino, pues es decir, todos tenemos que hacer algo. Discúlpeme que la interrumpa, es que precisamente eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa y haciendo la comparación o equiparando lo que pasa en Bogotá con los anuncios del tema del agua y lo que pasa en Medellín con esas medidas que tomó la alcaldía de Federico Gutiérrez para poder luchar contra un problema que tiene la ciudad, que es una realidad, que es la explotación sexual de mujeres. Y aquí en Bogotá tenemos el problema, pues, de lo que ya explicó el alcalde, de los embalses. Y cuando nos piden a los ciudadanos trabajemos en equipo, hagamos algo juntos, es para salir como ciudadanía adelante. Entonces salen unos cuantos a decir, no, pero y entonces yo, y qué voy a hacer.
oiga, pongámonos de verdad a trabajar en conjunto. Y en Medellín pasa exactamente lo mismo y uno no entiende, también se necesita de la solidaridad. Los libertarios como Sebastián, que dicen todo el rato que el Estado no se les meta, y entonces son los que, y ahorita Sebastián nos dará su opinión sobre el tema, que no se les meta, que el Estado se mete en todo, pero a la hora de demandar sobre el Estado el tema de la seguridad, ahí sí piden y sí piden y sí piden. Entonces yo sí creo que acá es algo que tenemos que trabajar entre todos y ponernos a trabajar como equipo, como ciudadanía, para poder enfrentar estas contingencias que estamos teniendo. Sí, exactamente. Usted toca el punto ahí central, Camila, y es esta cosa de los libertarios. Por ejemplo, la señora María José Bernal, pues es abiertamente libertaria, pues eso es muy evidente. Pero entonces, mire, cuando se manifiesta, pues cuando se publica esta noticia de las medidas que afectan a algunos locales comerciales, inmediatamente dice, y voy a abrir comillas, lamentable noticia, ¿cuántos empleos se pierden? ¿Qué se logró atacando al hotel? Son muchos los establecimientos a los que seguramente y sin saber los dueños han ido explotadores sexuales. Un momento, es que hay una cantidad de medidas que muchos hoteles han estado ignorando, y eso se sabe perfectamente, porque los hoteles tienen que hacer unos controles súper estrictos para uno entrar. Cualquier persona, mire, a las personas que nos toca entrar a hoteles, por ejemplo, a entrevistar artistas, cuando llegan distintos personajes a la ciudad, los controles para poder ingresar son impresionantes. Entonces, que no vengan a decir, los hoteles donde se les han colado, perdóneme, los controles son súper fuertes. Entonces, que no vengan a decir que es que son aquí víctimas, porque los controles ahí están, hay unas normas muy claras, y el Hotel Gotham lo que hizo fue que cerró antes de que se hiciera lo que había propuesto Federico Gutiérrez, que era la extinción de dominio, porque el Hotel Gotham, que es donde cogieron a Alan Livingston con estas dos niñitas de 12 y 13 años, cerró antes de que le aplicaran esa medida. ¿Y por qué cerró? Pues porque el dueño, el señor Bradley Hinkleman, tiene más de 135 propiedades en Antioquia. Entonces, tiene más de 135 propiedades a su nombre. Entonces, él ya venía lo que le corría pierna arriba. Antes él dijo, yo mejor cierro antes de que pase todo esto. Entonces, a todos nos toca poner, a los de bares, a los de hoteles, a la ciudadanía también. Y pues lamentablemente en este momento todos tenemos que estar juntos en algo que es poder recuperar a la ciudad, donde se descuidó y se salió de madre desde hace muchos años. Tampoco fue la administración pasada, Camila. Yo tuve, como lo he dicho acá en estos micrófonos, en 2003 yo tuve un negocio en el Parque Lleras, y eso era inundado de explotación sexual, inundado. Entonces no es algo nuevo, sino que es algo que dejaron dormido y no lo atendieron a tiempo. Pues aquí apelando a la colaboración de todos como ciudadanos, y los ciudadanos tienen una preocupación importante pues desde hace rato, cuando se empezó el trámite de la reforma a la salud, y sobre todo se empezó a agravar con la intervención de EPS Sanitas, con el comunicado de la EPS Compensar y con toda la crisis, que la podríamos llamar crisis, ¿cierto, Claudia? Uno ya puede llamar el tema de lo que está sucediendo con la salud una crisis, ¿cierto? Sí, y crisis desde lo técnico y crisis desde lo humano, llamémoslo así, porque de lo técnico pues ya sabemos la intervención de 2 EPS, una pidiendo la liquidación, pero desde lo humano también, porque los propios pacientes, los propios médicos nos han dicho, pues ya lo estamos viviendo, en que no podemos ofrecer la misma cantidad de servicios, no podemos ofrecer la misma calidad de servicios, y pues el impacto que esto tiene en la salud de las personas es evidente. Entonces, crisis desde esas dos perspectivas. La reforma a la salud se cayó en la Comisión Séptima del Senado, y se cayó, entre otras cosas, porque varios de los congresistas de esa comisión pues tomaron la decisión de archivarla. Eran 9 congresistas y están convocando para el próximo miércoles a las 10 de la mañana, el miércoles 10 de abril a las 8 de la mañana, en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, una mesa de trabajo por la salud. Si me ayudan, y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver esa invitación con la imagen de los congresistas que están invitando a esa reunión el próximo miércoles, una mesa de trabajo por la salud. Son esos congresistas, los senadores firmantes de la proposición de archivo de la reforma a la salud del Gobierno Nacional. Uno de ellos es el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático, y nos acompaña hasta ahora en Blue Radio. Senador Enríquez, bienvenido. Mil gracias por estar conectado con nosotros hasta ahora.
Camila, a usted por la invitación, un saludo especial a usted, a su equipo de trabajo y obviamente a la audiencia. Senador Enríquez, usted fue uno de los promotores de esa proposición de archivo de la reforma a la salud del gobierno nacional. No se entiende entonces ahora cuál es el objetivo de esta convocatoria del miércoles a las 8 de la mañana para hacer una mesa de trabajo por la salud. ¿No llevamos en estas ya casi 2 años? Camila, lo primero, nosotros votamos por la salud y por la vida de los colombianos del archivo de esa reforma. ¿Por qué? Esa reforma no tiene fuente de financiación, no es clara la misma, no ataca de raíz los problemas al sistema de salud colombiano. Por eso nosotros estamos proponiendo esta mesa de trabajo. ¿Para qué? Para que a través de los expertos, de toda esa acumulación de conocimiento que hay durante todos estos 2 años que usted habla de trabajo, se llegue a una conclusión de cuáles son los puntos claves y neurálgicos del sistema de salud y abordarlos de una manera tranquila, serena, propositiva. Nosotros creemos que el gobierno debe tranquilizarse, debe escuchar. Hablan de un gran acuerdo, pero para acordar hay que escuchar y para acordar hay que ceder en puntos. ¿Nosotros qué proponemos? Que se mejore el salario al personal de la salud, en el tema de contratación, de pago, de condiciones laborales, la agilidad en la entrega de los medicamentos. Hoy hay una angustia por todos los colombianos, hay escasez de alimentos, hay que trabajar también el tema de la atención médica con los especialistas, la promoción y la prevención en el sector rural de la nación colombiana, que también es fundamental y necesario. Se requiere aquí avanzar, se requieren mejoras. Nosotros estamos de acuerdo que hay que ajustar el sistema, pero no hay que destruirlo. Miren, desde el año pasado, inicios del año pasado, en Comisión Séptima, ahí están las evidencias, los videos, yo venía advirtiendo que la UPC era insuficiente. El hoy ministro de Salud al fin lo reconoció la semana pasada en la Corte Constitucional. ¿Por qué tuvieron que dejar pasar tanto tiempo para reconocer lo que se les había dicho, lo que se les había advertido? Entonces hay que generar esos espacios de diálogo para uno poder construir en medio del consenso. Por ejemplo, hay que crear el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como un órgano asesor del ministerio, el Sistema Único de Información, que es importante, tomando como base lo que hay. Hoy hay, mire usted, el CISPRO, el GRAF, la lupa, al giro. Hay que mejorar todos esos sistemas, fortalecerlos, unificarlos. Hay que exigirle una óptima prestación del servicio de salud. Hay que calcular la UPC de manera eficiente. En fin, son un sinnúmero de temas que son los que abordaremos el día miércoles en una propuesta que lo que busca es eso, generar un consenso, un diálogo para construir y no destruir el sistema que ha avanzado en Colombia. Claro, senador. Senador Honorio, eso es lo que ustedes y muchos otros actores del sistema vienen diciendo desde antes, desde que se empezó a tramitar el proyecto de reforma a la salud del gobierno, pero pues no se llegó a un acuerdo, sino hasta ahora para archivarlo. Pero todos están de acuerdo en que hay que hacer una reforma. Entonces, lo que uno debería entender de lo que usted nos está diciendo, que ustedes después de haber archivado este proyecto del gobierno, se van a reunir para hacer un nuevo proyecto y que tienen los votos para poderlo aprobar, o porque sí o sí esto tiene que terminar pues en que el legislativo haga algo y lo terrible sería que ustedes hicieran un nuevo proyecto y que otra vez un desgaste tremendo porque no hay los votos para aprobarlo. Es que la idea es esa, la idea aquí no es hundir un proyecto por hundirlo, están las situaciones fácticas, yo creo que son ampliamente conocidas por la opinión pública, y si uno le pregunta hoy a los colombianos, no estaban de acuerdo con esa reforma planteada por el gobierno. Entonces nosotros no nos quedamos solo en hundir una reforma que es lesiva para la salud de los colombianos, sino en proponer esas alternativas, e insisto, buscando el consenso, donde claro, hay que escuchar a todos los actores y por qué no, hay que escuchar al gobierno, buscar esos puntos de encuentro y tomar la decisión que le sirva, que sea la mejor para la nación colombiana. Pero, senador, digamos, después de 2 años, yo creo que el panorama político está un poco claro en el sentido en que el gobierno un poco domina la Cámara y la oposición o los que se oponieron, pues dominan el Senado. Y estamos en una situación pues de bloqueo. Entonces, esta iniciativa de ustedes, que suena muy loable y muy buena, pero sin dialogar con el gobierno directamente y que no se sienten ustedes con el gobierno, pues yo no le veo mucho futuro, la verdad. Es que este diálogo es abierto a todos los colombianos. ¿Pero ya hablaron ustedes con el gobierno? Señor. Pero claro, ¿se van a sentar ustedes con el gobierno y con sus senadores para construirlo?
De ahí va a salir la construcción del borrador que se le presentará al gobierno, para que el gobierno lo analice y lo estudie. Y créame, se lo digo con total franqueza y sinceridad, creo que hay puntos de encuentro, creo que hay puntos donde el gobierno puede estar de acuerdo. Lo que nosotros no compartimos, les insistimos, es que se acabe con un sistema de salud que ha sido bueno, que es reconocido, que contribuye a la mejora de la salud y de la vida de los colombianos. Ahí hay que buscar esos puntos de encuentro, con el alma tranquila, sosegada, en paz, abiertos, porque uno cuando dice que quiere buscar un acuerdo no puede ser impositivo, uno tiene que ceder, que escuchar y hacerlo desde lo técnico, porque este es un tema fundamental, este es un tema que habla nada menos y nada más y del cual se define la vida, la salud de los colombianos. Claro, senador, pero usted dice no vamos a permitir que se acabe con un sistema de salud que funciona, que claro que hay que mejorar, pero este funciona. Sin embargo, con las intervenciones que vimos la semana pasada, por ejemplo, a EPS Sanitas o lo que anunció compensar, ¿no será demasiado tarde? Que es lo que plantean algunos, que pues ya es demasiado tarde para poder hacer algo, porque finalmente pues esto ya se ha venido cayendo poco a poco con ese famoso efecto dominó que mencionó el presidente Gustavo Petro ya hace meses. Yo no creo que sea tarde. Las políticas públicas, obviamente es mejor haberlo hecho antes, pero no por ello vamos a dejar que siga degradándose el sistema. Hay que tomar las riendas y buscar esas soluciones y esas alternativas sin apasionamientos y sin imposiciones. El presidente Petro los señaló a ustedes, los senadores que hundieron la reforma a la salud, de estar financiados por las EPS. Ese modelo que ustedes plantean de salud para los colombianos, senador Enríquez, es un modelo en el que las EPS, ¿qué papel jugarían? No, yo le quiero decir algo, no me ha financiado ninguna EPS, yo no tengo financiación de EPS alguna. Uno tiene que hablar las cosas como son y decirlas con la verdad. Yo presenté un impedimento, me fue negado, pero yo no he recibido financiación directa. Pero también les quiero hacer un planteamiento aprovechando su pregunta y no quedarme en los señalamientos, sino en las proposiciones. Yo les quiero hacer una reflexión a ustedes y a los colombianos. Miremos los partidos que integran la Comisión Séptima del Senado. Miremos los partidos que votaron en Cámara, tanto en comisión como en plenaria. ¿No son los mismos? Con contadas excepciones, el Centro Democrático desde un inicio dijo que votaba no a la reforma a la salud y presentó sus argumentos. Pero en Cámara votaron los demás partidos y lo votaron positivo. Entonces allá eran buenos, no tenían impedimento y resulta que ahora en Senado no son buenos y sí tienen impedimentos. A ver, la política exige coherencia, la política exige hablar con la realidad. Segundo, nosotros el papel de las EPS, hay unas EPS que son buenas, hay unas EPS que son malas. Acuérdese de la famosa crisis explícita, yo creo que la han ejecutado milimétricamente, hoy están asfixiadas las EPS, la situación financiera no es la mejor, todo ello hay que revisarlo con calma y buscar esos ajustes en el sistema para que no se siga presentando. Esa es la propuesta nuestra en torno al papel de las EPS. Las EPS buenas, déjelas, las EPS malas, liquídelas, las EPS buenas, déjeles el giro directo, las EPS malas, quíteles el giro directo y hágalo a través del ADRES. Pero, congresista Enríquez, es que lo que uno se pregunta en este momento es, usted decía al principio de esta entrevista, para considerar aspectos que no se hayan considerado y para hablar con personas, con actores que no hayan hablado. Y a estas horas del partido, pues, ¿qué aspectos no se han considerado? Es que se ha hablado absolutamente todo y quiénes no han sido oídos, porque es que aquí lo que vemos es como si fuera un ratoncito en una rueda dando vueltas y vueltas. No, perdón, yo nunca, y pueden escuchar la entrevista desde el inicio, he dicho que para escuchar a los que no se hayan escuchado, he dicho a los expertos del sistema que hay unos buenos insumos que se deben recoger, fue lo que yo dije. Que no se han escuchado, digo, por parte del gobierno, porque al gobierno se le han hecho los planteamientos por los actores, pero el gobierno ha sido sesudo en que solo es lo que ellos digan, solo es lo que ellos tienen plasmado. Y ahí es donde yo digo, cuando uno habla de un gran acuerdo nacional, como lo dice el gobierno, es escuchando, cediendo y buscando consensos, que es lo que no se ha dado. Esto no se ha manejado de la mejor manera, no lo digo yo, lo dice toda la opinión pública. Porque insisto, cuando uno se sienta en un diálogo, uno se sienta para escuchar a la otra parte, para escuchar lo que uno dice y buscar un punto de encuentro.
Precisamente, senador, por eso quiero preguntarle, ¿en qué ve usted que puedan tener nuevos puntos de encuentro? O sea, ya hay algo claro y es que todo el mundo dice debe haber una reforma a la salud. Hay algo claro también y es que pues hay unas partes donde el sistema de salud no funciona muy bien, especialmente en las zonas rurales dispersas. Pero el cómo es en lo que se difiere, ¿verdad? Ya a este punto, cuando hay estas nuevas EPS intervenidas, cuando hay una EPS pidiendo liquidación, ¿en qué ustedes estarían dispuestos a conceder algo que de pronto hasta antes de esas intervenciones no estuvieran de acuerdo, pero que ya con las cosas así, pues le darían, digamos, al gobierno esos puntos? Yo le digo algo fundamental. ¿Dónde está la fuente de financiación de la propuesta que le hacía el gobierno a los colombianos? Si el mismo ministro de Hacienda no fue capaz de pedir el aval financiero. Claro, senador, pero yo lo que le estoy pidiendo es... Claro, eso no sería un punto de acuerdo, ese es uno de los puntos de desacuerdo, de hecho, que es la financiación, la viabilidad financiera. Llevándolo a la justa dimensión de cuánto puede valer el ajuste y de si existen o no existen los recursos. Porque el ministro que decía en la Comisión Séptima, si es necesaria una reforma tributaria, apelaremos a la reforma tributaria. Hablemosle con la realidad a los colombianos. ¿Cuál reforma tributaria? Si, por ejemplo, en el Caribe colombiano la gente no tiene cómo pagar la luz, ¿qué le van a poner una reforma tributaria para acabarle con el sistema de salud? Claro, yo le entiendo lo que me contesta, pero eso es lo que ya veníamos oyendo y está bien pues que ustedes defiendan que los colombianos debemos saber cuánto va a costar la reforma y si técnicamente es viable. Pero yo le estoy preguntando de las cosas que el gobierno ha propuesto hasta ahora en la reforma que ustedes le archivaron, ¿ustedes en qué estarían dispuestos a ceder? Que no les gustan, pero que en aras de lograr ese acuerdo, porque está visto pues que o sea, hasta ahora no se pudo lograr ningún acuerdo ni para un lado ni para el otro, ¿ustedes en qué estarían dispuestos a ceder? Hay varios temas, nos sentamos en la mesa, lo analizamos. El tema, ¿quién se va a oponer a la atención a la ruralidad, que se haga un acceso mejor y más oportuno? Nosotros no estamos de acuerdo con los CAPS, pero se puede mirar a través de un giro diferencial a las EPS que asuman la responsabilidad por las regiones y ahí se va buscando ese punto de encuentro para que se haga un mejor sistema de salud para los colombianos. En fin, hay varios puntos, a mí no me cabe la más mínima duda, pero le insisto, es cediendo. Pero entonces, senador Enríquez, para concluir, ustedes el miércoles, quienes propusieron ese archivo de la reforma que finalmente fue lo que terminó tumbando esa reforma a la salud del gobierno nacional, lo que buscan es tener esa amplia conversación con todos los sectores y tramitar una reforma en los próximos meses, y una reforma en la que se monte el gobierno, porque sin el gobierno, estamos claros, es casi que imposible pasar una reforma. Proponerle a los colombianos esa reforma que necesita el sistema no es la opinión de los senadores, es la opinión de los expertos, de todos los actores. Proponerle al gobierno esa alternativa y si está de acuerdo, todos adelante remando en una misma dirección. Pues es el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático quien nos atiende precisamente anunciando que el próximo miércoles habrá ese diálogo amplio con varios integrantes del sector salud con miras a poder plantear una reforma a la salud que sí se apruebe en el Congreso de la República. Gracias, senador Enríquez, y pues mucha suerte este miércoles y ojalá se pueda lograr ese diálogo con el gobierno nacional. A ustedes un saludo especial y toda la disposición, no solo mía, sino de los 7 senadores restantes por construir colectivamente un mejor sistema de salud para los colombianos. Y hablando precisamente del sistema de salud, hoy en estos momentos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está dando una rueda de prensa en donde está haciendo anuncios importantes sobre el giro directo para las IPS, que son pues los hospitales y demás, para las S, Claudia, que son las S, las empresas sociales del Estado. Sociales del Estado y demás prestadoras del servicio de salud. Ellos convocaron para hoy a las 10:30 de la mañana en el Ministerio de Salud a los periodistas, en donde el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo está haciendo pues esos anuncios que ya en unos minutos nos iremos para el ministerio para saber específicamente qué es lo que anunció o qué es lo que va a anunciar el ministro sobre ese tema, porque claramente pues hay cosas que se tienen que hacer en estos momentos.
Camila, y lo que está proponiendo el senador Honorio Enríquez, y ojalá pues haya alguna coincidencia con lo que va a decir el ministro de Salud ahora, es lo mismo a lo que están haciendo llamados los diferentes gremios médicos. Hay una carta firmada por la Academia Nacional de Medicina y hay 15 gremios médicos que la firman también, en la que piden 4 puntos: hacer unos acuerdos fundamentales, garantizar el equilibrio financiero, que no haya más polarización alrededor de las discusiones, que se dé con transparencia de datos pues la discusión, y que se entienda que hay un riesgo de colapso, y entonces pues los acuerdos fundamentales que están proponiendo no son para dentro de 6 meses, tienen que ser ya, porque el riesgo de colapso del sistema está presente. O sea, después de todo lo que pasó la semana pasada, pues los mismos actores que habían venido trabajando, insistiendo en esto, están reafirmándose en que sí se necesita una reforma, pero que hay que hacer unos acuerdos y que ahora son más urgentes que antes. Pero es que la madre del problema, Claudia, creo era lo que usted tenía en ese intercambio que tuvo con el senador Enríquez, es el tema del financiamiento de la plata. El Estado colombiano en las últimas décadas ha estado siempre muy dispuesto a hacer proyectos, a hacer leyes, el acuerdo de paz, la ley de tierras, y buscar el financiamiento no ha importado. La política nunca nos ha establecido cómo se financian las cosas, y acá lo mismo. Me parece una gran irresponsabilidad del gobierno plantear este escenario sin decirle al país de dónde se va a sacar la plata. El país tiene un déficit fiscal gigante. Salió Camila el viernes pasado, ya llegó al Congreso el anteproyecto de presupuesto para el próximo año, y la noticia que le quiero dar a los oyentes es que va a haber un recorte gigante de inversión el próximo año y un aumento del rubro de deuda, porque las cuentas están muy complicadas. Entonces yo sí les pregunto a ustedes o a la gente o al gobierno que nos esté oyendo, uno, ¿cómo va a financiar este hueco que hay en la salud si el próximo año tiene que haber recorte de inversión porque las cuentas están muy complicadas? Entonces, si no nos van a decir cómo se financia la salud, yo no creo que hay reforma a la salud posible, porque es que las cosas se tienen que pagar, y lo más importante es asegurar el financiamiento, y hasta ahora el gobierno no ha mostrado cómo se va a financiar una reforma A, B, C, D o como se llame. No, de acuerdo, debe haber financiación, Sebastián, pero me parece buena la idea de estos 8 senadores. O sea, finalmente yo creo que muchos coincidimos en que se necesita pues mejorar el sistema de salud. Hay unos errores que se deben corregir, unas fallas del sistema que se deben mejorar, pero la discusión que plantea el senador Enríquez me parece sana, saludable, que se haga una discusión técnica, más no ideológica. Ese es el punto de diferencia. Cuando todo se vuelve ideológico, pues entonces no se llega a ningún fin. Esperemos a ver qué pasa, si finalmente logran ellos un consenso en torno a esta idea, y si el gobierno la acepta, Camila, porque es que el tema ideológico siempre ha estado pues promovido por el gobierno, ¿no? Hugo Mario, pero es que eso es imposible. Yo lamento mucho decirle, pero la discusión se puede dar de forma técnica, pero hay un aspecto ideológico que no se puede dejar de lado, y es sobre el tema de quién maneja los dineros de la salud. Y ahí es el gobierno nacional, y desde siempre el presidente Gustavo Petro ha planteado que eso lo tiene que manejar el Estado. Y eso es un tema ideológico. ¿Quién maneja los recursos? ¿El sector privado o el sector público? Para el presidente Gustavo Petro, la respuesta es que lo debe manejar el sector público. Para otros, que los debe manejar el sector privado. Y esa es una discusión histórica, pero de siglos a nivel económico. Y eso no se puede dejar atrás. Y ahí hay unas diferencias enormes entre las partes. Así que claro que la reforma a la salud tiene un componente ideológico y no podemos apartarnos de él. Eso es así de claro. Mire, Camila, es que así haya componente ideológico, que es perfectamente normal, y en todos los congresos del mundo las discusiones están atravesadas por un componente ideológico, pues eso es apenas obvio. Lo que sí hay que cuidar aquí es la forma en que nos están informando, y la forma en que el presidente Petro, sobre todo él, porque es la cabeza del Estado, y por la manera en que se leen sus trinos, la manera en que está informando sobre los asuntos relacionados con la salud. Porque una cosa es informar con precisión y otra cosa es manipular la información. Y hay forma, y el presidente Petro lo sabe muy bien. Nosotros sabemos que el presidente Petro con frecuencia postea sin haber, cerciorado, sin haber verificado, que su equipo de comunicaciones no le verifica, pues ni le corrigen las formas ni le corrigen el fondo.
Y con esto de la salud es especialmente delicado la manera en que se manejan todas las cifras. Se estaba hablando de las muertes que se podían prevenir. Ahí hubo errores en las fallas, hubo fallas en la manera en cómo el presidente Petro comunicó esas cifras, porque era una forma de manipularlas. Entonces aquí, si no vamos a estar comunicándole todo a las personas, a la ciudadanía con la verdad o sin manipular la información, pues entonces va a ser muy difícil. La polarización la ideologización es imposible. Es inevitable, pues porque de eso se trata de una lucha, de una tensión política, pero que por lo menos estemos sujetos a la verdad, a datos que son, claro, que son verídicos, pues. Y pues ese es pues la sinceridad en el debate, y es que demos el debate, claro, con cifras y de verdad con datos certeros, pero no podemos dejar la ideología de lado, Hugo Mario. Yo sé que muchos están diciendo eso y dije, demos un debate técnico. En política eso es imposible. Porque, por ejemplo, Sebastián puede pensar, y de hecho lo piensa, que no debe haber intervención estatal en absolutamente nada o casi nada. Y, por ejemplo, hay otra persona como Ana Cristina que piensa, no, yo sí creo que debe haber intervención estatal. Y ahí ese es el debate ideológico. Punto final. Y ese es el gran debate ideológico que plantea el presidente Gustavo Petro desde que es alcalde, cuando dijo las basuras deben ser manejadas por el sector público, no por el sector privado. Y ese ha sido su debate históricamente como político. Y eso lo está poniendo sobre la mesa hoy, Camila, también. Cada uno puede partir desde una base, desde un puerto según su ideología o las lecturas que ha tenido o las clases de acuerdo, pero también creo que uno se puede mover, y este país se ha movido en grises y en matices. Acá hay sectores de la economía que no son 100% públicos ni son 100% privados, sino ha habido un poco de las dos y ha funcionado racionalmente. El tema energético, por ejemplo, uno no puede decir que es 100% privado. El tema de la salud no es cierto que sea 100% privado. Obviamente están las EPS, pero hay un montón de controles del Estado, están las superintendencias, están así. O sea, acá no podemos decir que esto es o lo uno o lo otro. Creo que hay grises y a veces el gobierno. Claro, pero precisamente es lo que le dice el gobierno nacional a quienes están defendiendo a las EPS principalmente. Porque cuando le dicen algo al Estado, al presidente, es que usted quiere estatizar la salud. Él dice, no, yo no quiero estatizar la salud. Acá la mayoría de las IPS son privadas. Entonces acá no vamos a estatizar la salud, simplemente nosotros estamos manejando los recursos. Entonces, ahí esa respuesta que le daría el gobierno nacional es, usted tiene razón, Sebastián, aquí nosotros no estamos proponiendo un sistema de salud completamente estatizado. Bueno, soviético no, pero bastante estatista sí. Bueno, pero bastante por eso le digo. Pero se da cuenta que no puede dejar usted la ideología de lado. Porque hoy no lo puede dejar. No, porque hoy la salud colombiana es un mixto entre lo público y lo privado. Y eso es lo que dice el gobierno nacional. Yo no estoy acá siendo de abogada del diablo, solo le digo que el gobierno nacional le va a decir lo mismo. Le va a decir, nosotros queremos... Claro, pero él dice, intervenimos las EPS por un año por cuenta de que no están funcionando bien y están teniendo problemas de caja y de pago a sus proveedores, porque tenemos múltiples quejas desde la superintendencia por falta de pago, por falta de atención a los usuarios. Entonces lo que le digo, yo no quiero darle la razón a uno o a otro. Lo único que le estoy planteando frente a la propuesta de Hugo Mario es que, dejemos la ideología de lado. No, señores, eso no se puede dejar de lado. Porque son dos formas de ver cómo se gobierna y cómo se maneja un Estado. Lo que pasa es que estamos hablando de la salud y de la vida de los ciudadanos, ¿no? Que se supone debe estar por encima de cualquier corriente ideológica. Eso no tiene discusión, pero bueno. Finalmente llegamos a ese punto. Para algunos las EPS, mal que bien, prestaban un servicio aceptable, ¿sí? No eran la panacea, pero pues el presidente Petro prefiere que el Estado maneje los recursos cuando se ha demostrado a lo largo de la historia de este país que el Estado es el peor administrador de todos. En todo caso, a propósito de ese debate ideológico, y si nos podemos abstraer de eso, pues realmente cuando se pone en el centro a los usuarios, tanto su calidad de salud, la prevención de la enfermedad, pero también su posibilidad de elegir, porque eso es algo que no nos deberían quitar a los colombianos, tener la posibilidad de elegir. Si usted quiere estar en una EPS manejada con dinero, o sea, los dineros manejados por el Estado, o si quiere estar en una empresa privada.
uno debería poder tener la capacidad de elegir eso, y no debería ser que solamente puedan estar en sistemas privados los que tienen muchísimo dinero. O sea, no se debería cerrar esa posibilidad. Habrá gente que le encante el sistema público, que tenga mucho dinero, perfecto, que lo pueda hacer. Habrá gente que le encante el sistema privado, que no tenga tanto dinero, perfecto, que lo pueda hacer. Entonces aquí el punto no es si dejamos la ideología de lado o no. Aquí el punto es: pensemos en los usuarios y no le cerremos a los usuarios la posibilidad de elegir cómo quieren que se maneje, pues cómo quieren manejar sus servicios de salud. Claro, pero lo que le dirán, Claudia, es que usted puede irse al sector privado si usted quiere, pues, pagar una prepagada. Lo que pasa, claro, es que si va a ser con dinero público, pero si va a ser con dinero público, pues someterse a lo que el Estado considera debe ser el sistema de salud. Y ahí, pues usted se acoge al sistema que está imponiendo o está tratando de imponer quien ganó las elecciones. Es que esa es la democracia, imagínense ustedes. Y la democracia también es tener la discusión. Y por eso se le cayó al presidente la reforma en el Congreso de la República. Y por eso ahora hay una nueva reforma que se está planteando. Lo que solo el simple hecho que yo quiero poner sobre la mesa es que ese tema de dejar las ideologías de lado es imposible. Qué bueno no dejarlas de lado y qué bueno plantearlas y ponerlas sobre la mesa y decir: yo le estoy dando a usted la discusión porque pienso así. Y estos son los argumentos ideológicos que yo le planteo. Yo no sé en qué momento se volvió malo que uno planteara discusiones ideológicas frente a cómo se debe gobernar un país. Es que de eso se trata. Y pensando diferente. Y mejor dicho, historias, siglos de planteamientos ideológicos de cómo se deben gobernar los países y los estudia. ¿Usted no estudió ciencia política, Sebastián? Intenté, sí. Sí. Ah, bueno, por eso. ¿Y cuántos textos no leyó de cientos de pensadores precisamente planteando discusiones ideológicas de cómo se debe gobernar mejor un país? Sí, este debate está hace tiempo y lo entiendo, y yo estoy con usted que un poco la palabra ideología se ha satanizado de una manera, o se le ha puesto como un título negativo. De acuerdo, pero yo creo que cuando uno gobierna, cuando uno ya se sienta con las herramientas en la que depende la vida de millones de personas, uno sí tiene que un poco desprenderse un poco de esas ideas per se. ¿Qué es una idea per se, por ejemplo, del gobierno? Que siempre y en todo lugar el empresario va a mirar por su lucro y no por el bienestar de todos. Yo no creo que todos los empresarios sean así. Entonces, en la salud habrá unas EPS malvadas, cosas que no funcionan, que se pueden revisar, pero un poco el gobierno no se baja de esa línea. También del otro lado habrá otros que no se bajen de esa línea, pero yo sí creo que uno cuando gobierna tiene que ser mucho más pragmático. En la oposición las palabras no le cuestan sangre y vidas a los demás. Cuando uno gobierna sí está afectando la vida de millones. Pues precisamente vámonos al Ministerio de Salud, porque les había yo dicho que había anunciado el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que iba a hacer se iban a tomar unas medidas importantes, y vámonos a ver qué dijo el ministro desde el ministerio sobre los anuncios que hace el gobierno nacional en torno al sistema de salud en Colombia. Este fin de semana y desde hace mucho tiempo las IPS vienen solicitando la posibilidad del giro directo. Entonces es uno de los primeros temas. Nosotros queremos anunciar que hoy el Ministerio acaba de firmar el decreto y ya lo estamos comunicando al Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, quienes rápidamente deben de atender esta solicitud muy especial de las IPS, o sea, de hospitales, clínicas y hospitales que consideran que el giro directo es algo importante para poder lograr mantener sus finanzas sanas. Entonces, queremos comunicar eso, no sé, por favor. Supuestamente iba a salir acá algo. Es el ministro de Salud en esa rueda. Otros decretos que se están perfilando, que sería bueno, y que además queremos que la opinión pública, como van a presentarse en consulta, podamos desde ya comenzar a hacer esa consulta. Un decreto que hoy sale también para que sea firmado por los otros respectivos ministerios, tiene que ver con volver a reactivar los promotores de salud. Algo que funcionó bastante bien y que necesitamos muy especialmente para que
Son los anuncios que está haciendo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el ministerio, citando esta rueda de prensa desde las 10:30 de la mañana. Entonces, lo que dice el ministro es, ya le vamos a girar directamente nosotros la plata a las IPS, que era lo que se quería lograr con la reforma a la salud que se cayó en el Congreso de la República y que ya está el decreto listo con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, y hay otros decretos que están por venir para poder empezar a solventar la situación del sector salud en estos momentos. Sí, señora, el anuncio más grande, entonces, como usted lo dice, que ya se firmó por parte de él ese decreto del giro directo para todos los prestadores del servicio de salud, y anuncia, como lo veíamos, que están perfilando otros decretos. El primero, reactivar los promotores de salud para poner en funcionamiento los equipos básicos, Camila, que están llegando a zonas alejadas. El segundo, la movilidad de servicios de salud a las zonas rurales. El tercero, un nuevo manual tarifario. El cuarto, la territorialización de afiliados a las EPS que todavía quedan en funcionamiento. El quinto sería el Plan Nacional Rural, y el sexto, la conformación de nuevas redes y la habilitación de servicios de salud. Es lo que están perfilando en estos momentos del Ministerio de Salud. Lo del giro directo es algo que ya se viene haciendo. Seguramente este decreto que van a sacar sobre giro directo pues ampliará esa modalidad, pero eso ya se viene haciendo incluso desde el gobierno pasado, precisamente para solventar las dificultades de giro de las EPS a los hospitales y para no quebrar los hospitales, entendiendo que hay un montón de cuentas que el gobierno le ha glosado a las EPS, por lo cual no les gira una plata que las EPS entonces le terminan adeudando a las clínicas y hospitales. Y este mismo gobierno ya había ampliado el giro directo, que era algo que estaban pidiendo los hospitales, tanto públicos como privados. Seguramente será ir a un nuevo nivel, pero eso ya se viene haciendo, y además ese era uno de los puntos en los que las EPS ya habían, dado su brazo a torcer. Habían dicho, listo, si quieren girarle directamente a las clínicas y hospitales no pasa nada, páguennos a nosotros como administradoras un porcentaje de lo que es ser aseguradoras y ser, veedoras y revisoras de las cuentas. Entonces aquí esto no es realmente tan nuevo. Hay uno entre los 8 o 9 decretos que está anunciando el ministro, que es lo del manual tarifario, a lo que hay que ponerle muchísimo cuidado, porque ¿qué es lo que temen actores del sistema que pueda suceder? Que se va a hacer un manual de tarifas muy por lo bajo, que no es coherente con lo que se ha invertido desde las EPS y desde los propios hospitales para traer equipos de alta tecnología, que razón por la cual pues cobran unas tarifas muy altas. Entonces lo que temen que pueda decir el gobierno es hacer una tomografía en tal clínica vale X y hacerla en una clínica que sea de un nivel muy superior vale los mismos X, no vale X por 3. Y eso va a generar una discusión y puede ser muy complejo, porque bajarle los costos al sistema de salud vía no reconocer las inversiones que se han hecho, pues es otro elemento que se suma a la posibilidad de quiebra de algunos de los actores del sistema. Tengo una consulta antes de irme a una pausa, porque ya nos toca irnos a pausa, Claudia. Esto que anuncia y que acabamos de escuchar del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, de ya pagarle directamente a las IPS, pues y los otros decretos que anuncia vendrán, es un poco pues empezar a implementar la reforma a la salud que querían pasarla a través de Congreso, pero que la van a pasar a través de decreto. Pues es que ya se venía haciendo y lo estábamos diciendo. O sea, el solo hecho de las intervenciones y de haber ralentizado los pagos a las EPS, de no haber hecho el cálculo de la UPC como las EPS lo estaban pidiendo, era una manera de ir haciendo la reforma a la salud por vía de medidas administrativas. Ponerlo en decreto es formalizar algo que ya se venía haciendo y ampliarlo, pues porque el ministro está hablando de, no sé si 8 o 9 decretos, y seguramente ahí habrá cosas nuevas, pero parte de lo que ha anunciado, que es en lo más fundamental, eso ya se venía haciendo. Pues así empezamos esta semana de 8 de abril, segunda semana de abril, con el panorama del sistema a la salud. En eso estamos. Importantes anuncios que hacen desde el gobierno nacional y desde el Congreso, propuestas para pasar una nueva reforma en el legislativo que tenga pues el consenso de todos los sectores en Colombia. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de cuáles son esas estrategias que podemos empezar a aplicar, no solo en Bogotá, sino en todo el país, para ahorrar agua, porque esto tiene que ser un trabajo en equipo. Somos un equipo todos los colombianos y tenemos que ganarle a esto que estamos viviendo, que es el tema de la escasez, el fenómeno del Niño, los embalses y demás.
Estoy feliz de estar con ustedes como siempre. Ánimo, fuerza, ganas. Oye, siempre salimos adelante, siempre vencemos adversidades, siempre encontramos soluciones. Tú cree en ti, confía en ti, genera buenas relaciones con los que están cerca y da lo mejor de ti. Me encanta leerlos y estoy feliz de que ustedes nos vean a esta hora, porque en Blue la radio se ve. El país amanece bajo una amenaza, una nueva amenaza de la disidencia de las FARC, la de Iván Mordisco, una amenaza dirigida especialmente a la fuerza pública, al ejército, a la armada y a la policía, que serán de ahora en adelante blancos de ataques terroristas en retaliación, dicen ellos, por la arremetida de los últimos días contra sus bloques Jacobo Arenas e Isaías Pardo, una amenaza de la disidencia que goza de estatus político por decisión de este gobierno y que es especialmente para el occidente del país, donde también los civiles están siendo invitados cordialmente por la disidencia a mantenerse a 500 metros lejos de las unidades militares y de policía donde van a desatar la guerra, a que no se suban a carros militares o de la policía y que en el caso de que les pidan el famoso chance o un aventón, deben entregar las llaves y recoger después sus vehículos. Es la segunda fase de la violencia de la disidencia, que busca de esta manera exigir la reanudación del cese al fuego bilateral en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que el gobierno Petro rompió unilateralmente producto del terrorismo. Fenómeno del Niño que hace estragos con racionamiento de agua y alertas de apagón eléctrico, pero fenómeno del Niño que paradójicamente no tiene... Pero esta canción que escucha al fondo es la versión que hace la señora Beyoncé. Se encuentra dentro de su disco Cowboy Carter, que está en el puesto número 1 dentro de la lista Billboard. Es el álbum más vendido en estos momentos en los Estados Unidos. Beyoncé haciendo música country. Y aquí lo interesante es que Paul McCartney habló sobre esta versión y dijo que es una versión magnífica. No tuvo ningún tipo de queja sobre lo que dijo, más que lo que dijo, lo que hizo Beyoncé con su canción. Y de alguna u otra manera, esa canción en su momento, él la escribió y él la cantó para lograr aligerar un poco la tensión racial que había en los Estados Unidos, que había en el Reino Unido, repito, en la década del 60. El otro día leí que su álbum Texas Hold'em, se llama Texas Hold'em, ¿no? Como que rompió todo. No, pero el álbum no se llama Texas Hold'em, o se llama Texas Hold'em una canción. No, ese es el primer sencillo. El disco se llama Cowboy Carter. Ok, entonces, que ese disco, no sé, pero ha roto todos los récords de Beyoncé en su historia y que en Spotify ha sido como la canción más escuchada de todos los tiempos, o bueno, no sé. Esta señora está rompiendo una cantidad de récords que tal vez en Colombia todavía no ha llegado a ser tan famoso este disco de Beyoncé, pero entiendo que internacionalmente, o por lo menos allá en Estados Unidos, sí le está yendo muy bien. Pues, Camila, le puedo decir, Beyoncé, primera semana de reproducción en Spotify, 316 millones de reproducciones tiene este disco. Le tengo que decir que es un gran álbum. Es maravilloso como ella no solo recrea la parte country de la música norteamericana con algunas pinceladas de rhythm and blues, algo de pop, pero esta versión es increíble. Hay otra versión del clásico de Dolly Parton, Jolene, que también la señorita Parton, que además es una figura muy importante dentro de la música country, elogió la versión de Beyoncé. Entonces, sí, está rompiendo récords. Fue el álbum más escuchado en la historia de Spotify el día de su lanzamiento, con más de 25 millones de streams en los Estados Unidos, y hoy tiene 316. Oiga, Dolly Parton tiene un programa tan bonito en los Estados Unidos. Ella financia un programa en donde le dan libros gratis a los niños, por lo menos entiendo que en Washington es así, a los niños que nacen en esas ciudades. Dolly Parton financia un programa en donde cada mes le llega un libro distinto a los niños que nacen en esa ciudad. ¿No le parece una belleza, Ana Cristina? Sí. Y además sale la cara de Dolly Parton pues en muchos de los cuentos, porque ella obviamente es la que financia el programa, pero a todos los niños que nacen, por lo menos en Washington, gracias a Dolly Parton, le llega todos los meses un libro diferente, un libro de cuentos.
pero que entiendo que no es solo en Washington, entiendo que es en otras ciudades de los Estados Unidos. No hay como que esta gente que le va tan bien, que se vuelve tan millonaria, quiere siempre hacer un trabajo social, y este de Dolly Parton me pareció espectacular. Regalarle libros a los niños, uno cada mes. Sí, pues es que ella es maravillosa, ella es famosa pues hace muchísimos años, ella fue una gran estrella para las personas que no, los oyentes que no sepan quién es Dolly Parton, ella es una gran estrella de la música country en los Estados Unidos, y en los años 80 pues fue famosísima y sigue siendo pues una preciosidad de mujer y tiene un corazón impresionante. Pero mire, Camila, eso de estar recogiendo libros o dando libros, que es algo tan bonito, es algo que también están haciendo aquí para el Chocó. Lo está haciendo Belia Vidal. Ella está recogiendo libros. Ella es la directora de Flecho y está recogiendo libros para algunas de las sedes de lectura. Entonces, esa es una de las, digamos, es una de las campañas más lindas, porque es contribuir a la educación. Y esto, pues no sé cómo los estará repartiendo Dolly Parton en los distintos lugares de Estados Unidos que usted nos dice, pero Ana aquí Cristina, es en lugares de lectura. Yo le cuento cómo es. Usted nace un niño en los Estados Unidos, se quiere inscribir al programa. Cuando nace en el hospital, usted se inscribe. Entonces, se da cuenta, Cayetana Fernández, tal, su dirección. Y desde que nace, cada mes le mandan a su casa un libro nuevo de cuentos. Completamente gratis. ¿A cada mes? Cada mes, o sea, le arman la biblioteca. Ay, qué claro, belleza. Cada mes usted recibe un libro nuevo. Es una absoluta belleza. Y esto financiado por el fondo de Dolly Parton, que es como su contribución social para la niñez y para la sociedad en general, porque siempre hemos dicho que cuando uno invierte en la niñez, invierte en la sociedad, y me parece precioso, sobre todo ahora que tenemos a los muchachitos pegados a las pantallas, ¿no? Qué bueno que los tengamos es más bien leyendo libros y no pegados a las pantallas, y que los papás en los aviones pongan un libro y no les pongan un celular o no les pongan un iPad. Sí, también Camila, es importante pues digamos tener esa iniciativa y tenerla porque esto es lo que nos está diciendo usted, es una iniciativa de a uno en uno, es decir, individual. También es muy bonito tener ese tipo de iniciativas como la que le estoy comentando, que son colectivas, ¿cierto? Que es para bibliotecas, porque no siempre hay esta posibilidad de poder, digamos, tener ese censo de todos los niños. Ojalá alguien famoso en Colombia tuviera un programa así de hacerlo niño por niño, de armarle su biblioteca, que muchos padres no consideran la importancia que tiene una biblioteca. Además, Camila, porque usted le puede tener una biblioteca a su hija, pero si usted no lee, pues ella no va a leer, porque los hijos básicamente hacen las cosas pues por imitación. Ese es el primer, digamos, es la primera forma de acción de los niños. Entonces, los papás que dicen, ay, qué rico que mis hijos lean, ya que yo nunca leí, pues perdóneme, es que los hijos aprenden leyendo. Es más que usted enseñándole letras, es viendo a los papás leer y viendo cómo está pasando de rico leyendo, viendo el disfrute de la lectura. Entonces, ojalá pues aquí también pasara lo mismo, armarles las bibliotecas, pero también trabajar en las bibliotecas colectivas. Ya que estamos hablando del tema de los niños, Gonzalo, este fin de semana tuve la oportunidad de estar en un aeropuerto. Y pues por eso es que tengo en la cabeza lo de las pantallas y lo de los celulares y demás con los menores. Y en uno de esos aeropuertos, en uno de esos puntos que uno puede entrar esperando el avión, me encontré este paquete. A ver si me ayudan los de Vimix. Ahí le tomé la foto precisamente porque dije, se los voy a llevar el lunes a la mesa de trabajo para que lo vean. Yo no los conocía, y ahorita que estaba oyendo el acento de Ana Cristina, completamente paisa, vi en la contracara del paquete que eran de Medellín. Esta marca, a ver si me ayudan mis compañeros de Vimix subiendo la foto del paquete que les tomé. Mire, ese es el paquete que cogí, que se llama Alcahuete. Yo no tenía ni idea de esa marca, a ver si ustedes la conocen. Alcahuete, estos son pan de bonos y almojábanas de mi tierra, libre de gluten. Rosquillas también. Oiga, Claudia, me pareció delicioso. Una cosa impresionante porque en la contracara dice, somos una empresa que quiere hacer alimentación consciente, saber que sí se puede comer bien. Bueno, toda la carreta que nosotros aquí echamos todo el tiempo. Y dije, miren que sí se pueden hacer alimentos incluso de paquete para los niños o para uno mismo, que no tengan sellos. Mire, Gonzalo, que no tiene sello el paquete. Que usted cuando lea los ingredientes entienda todos los ingredientes, porque lo primero que le dicen a uno es vaya y mire los ingredientes. Si hay ingredientes que usted no entiende, usted no se meta eso en su cuerpo porque seguro no va a ser bueno. ¿Cuánto cuesta ese paquetico? Pero a ver, no, es que me lo dieron. Primero, dígame. No, le hago una consulta. ¿La almojábana entonces se come? O sea, obviamente que se come, pero ¿es saludable? Para saber. Sí. Porque
no tenía, o sea, yo tenía entendido que la almojábana, el pan de yuca, el pan de bono, en todas sus presentaciones no era, digamos, que la gran cosa, fit, no, saludable. Pero pues no es que sea fit, pero no es malo para el organismo ni es malo para la salud. Si usted solo se alimenta de harinas y carbohidratos, pues obviamente eso no es bueno. Pero las almojábanas, el pan de bono, el pan de yuca, eso es horneado y tiene queso y harina de yuca, harina de maíz, etcétera, etcétera. Y estos paqueticos, Claudia, ¿usted sí conocía esa marca? Yo no la conocía. No, Sí. la primera vez que la vi este fin de semana y me comí el paquete y me pareció espectacular. Y además le pregunté a David Ferro, nuestro productor, y me dijo que se encuentran frente a la pregunta que hace Sebastián, que qué tan costoso, que se encuentran esos paquetes, por ejemplo, en los Ísimo, que son esos supermercados que son súper baratos. 2.500, sale más o menos. No, el y paquete. está en PriceMart, en Fit Hub, en varios Farmatodo supermercados. también. Sí, eso ya lleva un ratico, y si usted entra a la página de internet de ellos, en donde dice quiénes somos nosotros, hablan de que quieren combatir la malnutrición. Exacto. Es parte, pues por eso es que tienen un contenido de grasas menor y unos productos de base de un poco de mejor calidad. Y además el sabor es muy bueno, ¿sabe? Que uno a veces piensa Sí. que porque no están hechos pues con la grasa, no sé qué, entonces no va a saber a nada, y no, saben rico, saben muy rico. No, pero están súper de moda. Mire, Claudia. Yo no en sabía, yo no tenía ni idea. No Usted en tenía- todas las neveras de supermercados, Camila, hoy ve los paquetes de almojábanas, pan de bonos, arepitas. Pero de todo esta listo marca ya. de alcahuete, pero Sí, me señor. encontré Ah, no, me encontré de otra, muchas me más. encontré no, es que le estoy diciendo esta en particular, no las almojábanas y eso, sino esta porque me pareció importante el mensaje, y vi otro paquete de otra marca distinta, a ver si me ayudan los de Vimix a poner la imagen, y es de lentejas, un paquete de esos como usted se come, un paquete de Cheetos o un paquete de tostacos o de papas fritas, no. Este es un paquete de lentejas, Claudia, eran con sabor a limón, y también había en el mostrador un paquete de garbanzos. Y me pareció espectacular que nosotros Qué en manjar, Colombia ¿no? estemos en eso. Y que estemos de verdad diciendo, oiga, si estamos acostumbrados a los paquetes, Gonzalo, miremos a ver. pero Gonzalo, eso sabe rico. O sea, que sabe delicioso. Es que Sabe mucha gente tiene un trauma, yo de pronto por la manera como cocinaban en la casa, de que si le dicen, no sé, coliflor, garbanzo, es como, uy, guácala, pero resulta que hemos evolucionado también en las formas de preparación, y uno se tiene que quitar esa tara de encima y decir, no porque se llame coliflor, no porque se llame garbanzo, no porque se llame pepino, va a ser guácala. Hay muchas Claudia, cosas por que antes favor, nos sabían seamos- feo, que ahorita nos saben rico. No, de verdad. seamos Pues los sinceros, los es derivados que, de pepino le voy a decir algo. saben a No, pepino por lo general. O sea, le voy a decir algo, Claudia. Seamos sinceros. Yo jamás pensaría que usted va a un aeropuerto, va en El Dorado diciendo, uy, unas lentejas con limón. No, espérese, Gonzalo, espérese un pero momento. como snack, sí, señor. Sí, espéreme un momento porque le voy a decir, o le voy a contar en dónde estuve este fin de semana, porque me tocó montarme en un avión, en el coso de la TAM, ¿cómo se llama eso? La donde sala uno de espera. entra. Sí, el VIP. Sí, Sí, el eso, VIP. de la TAM. Y entré al VIP de la TAM. Y me senté a esperar a que me llamaran para el avión. Y tienen esas cositas. Y dije, ay, bueno, a cogerme unos paquetes para llevarme en el avión, porque como en Avianca no le dan a uno ni agua, no, agua sí le dan. Entonces dije, voy a llevarme esos paquetes porque a mí no me gusta la comida que venden en Avianca. La quisiese comprarla, pero no me gusta. Entonces dije, O sea, me voy a ella llevar los... se mete a la sala de espera de la TAM y para viajar en Avianca. Ay, Dios mío. A robarse la comida de la TAM, ¿no? Exacto, para comérsela en Avianca. ¿Qué es eso? Entonces me cogí literalmente, acá estoy confesando cogí el paquetico de esto de las almohábanas. Pequeña incoherencia. Y el paquetico de las lentejas. Y me pareció maravilloso. O sea, de verdad, ¿no les Sí. parece? O sea, usted no sabe lo que estas lentejas que yo me comí eran de limón, buenísimas. Y dije, oiga, qué y entonces dije, ¿quién estará haciendo esto? Y me fui para mirar los paquetes, y son de Antioquia, Ana Cristina. Las dos empresas, tanto esta de lentejas, que no sé, pues es que no sé ninguna cuál es, y la otra de alcahuete que ustedes me estaban diciendo, las dos colombianas y las dos de Antioquia. Y dije, chapó, felicitaciones, de verdad, que estemos promoviendo una industria que haga este tipo de snacks saludables. Andrés, Sí, Camila, Alejandro y Pedro Mejía son los creadores de Alcahuete, una empresa que fundaron en 2014 con el propósito de ser una compañía de snacks saludables.
Ah, sí, qué maravilla. alcahuete, pero alcahuete también, pues, es decir, es delicioso. Pero también tiene pues algunas que son con sellitos. Las galletas de cacao tienen sellito, tienen sello por edulcorantes. No todas son, pero es decir, sí es una forma de alimentarse mucho más saludable. Y le cuento, Camila, oyentes, que es que pues eso no es extraño, porque digamos ese tipo de industria en Antioquia, pues no solamente industrias de alimentos, sino industrias de alimentos sanos, pues están prosperando mucho. Es decir, hay muchas panaderías que están, digamos, produciendo pan sin gluten, experimentando con nuevos tipos de fabricación de alimentar más sano. Es que eso en este momento no es nada raro. Y yo sí creo, Ana Cristina, que eso obedece, entre otras cosas, a esas campañas que han hecho fundaciones como Red Papás, pero que claro, dicen el tema de los sellos, el tema el proyecto de ley que pasó en el Congreso de la República, todo eso obedece a ese tipo de iniciativas. Y yo sí me siento muy orgullosa de que en Colombia estemos actuando así. Colombia, usted váyase a México, váyase a Estados Unidos, váyase a Panamá, aquí donde los vecinos, donde está Gonzalo Lázari, a ver si tienen esa conciencia pública de la importancia de alimentarse bien. Y no la tienen. Y nosotros en Colombia sí la tenemos. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que buscar, o lo que hay que buscar por parte de quienes están sacando estas iniciativas tan importantes de alimentación? Es buscar opciones no solamente saludables, sino que sean para bolsillos, o sea, ampliar un poco más el público. Por eso le digo. Eso sería lo ideal. Estas lentejas que está viendo usted ahí, estas lentejas que también me las encontré, ahora, mejor dicho, me van a llamar los de la TAM y me van a llamar los de Avianca. Estas lentejas las venden en el Ísimo. A ver si David viene a cabina y nos ayuda, porque él es uno de los consumidores y dice que son baratas, que no son costosas. Entonces, si usted está haciendo la lonchera de sus niños y resulta que no puede cocinar, porque siempre dicen, Jennifer siempre nos dice, no, yo compro el paquete porque no puedo cocinar, porque no tengo tiempo. Listo. Entonces, no cocine y no haga usted las lentejas en el horno. En vez de comprarle las papas fritas o comprarle las galletas llenas de dulce, pues cómprele el snack de las lentejas y se las mandas en la lonchera, o le compra el snack de los garbanzos. David, ¿cuánto cuestan esos paquetes de garbanzos y de lentejas que yo me encontré? Camila, y que usted me dijo que ya era consumidor habitual. Camila, yo estuve por en el Ísimo, yo estuve por el Ísimo eso es por el lado de Cedritos, y más o menos un paquetico de esos vale 2.500 pesos. Y me acuerdo, a mí como me gusta entrenar, Camila, eso es una fuente rica en proteína, en calorías y en carbohidratos. Entonces, pues digamos sí se le nota en el brazo. Es que los oyentes no saben, pero don David, nuestro productor, nosotros tenemos aquí, hacen más ejercicio los hombres que las mujeres en este equipo de trabajo, y David tiene tremendo brazo porque él se va al gimnasio ahí, como lo ven los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, ven que él tiene un brazo importante porque alza pesas. Entonces, por eso seguramente busca ese tipo de snacks, como las lentejas. Pero 2.500, ¿y cuánto cuesta un paquete de papas? Bueno, un paquete de papas está como en, ¿qué? 3.000 pesos. La verdad es que poco. Un paquete de papas Margarita, ¿cuánto cuesta? Un paquete de Doritos o unos Chitos, ¿cuánto cuesta eso? No sé, porque yo lo único que como que no es saludable es tostacos, porque me fascinan. Pero los tostacos aquí en la máquina de Caracol están costando 1.500 pesos, ¿cierto, Sebastián? ¿Ya están a 1.500 los tostacos o a 2.000? Sí, está en 1.500. Yo no me los como sino Jennifer, sí, pero todo ha subido mucho, porque es que acá, ¿se acuerda de la entrevista con la directora de Red Papas que nos dijo que nada ha subido? No, todo ha subido, no es culpa de ellos. Pero ahorita lo que decía Ana Cristina de cómo hacer comida saludable o no saludable, barata, pues ha sido muy complicado, porque todo ha subido. Pues sí, pero de todas formas es mejor todo ha subido, pero pues intentar alimentarnos de forma saludable, y yo sí me siento muy orgullosa como colombiana de ver estas iniciativas de la empresa privada tratando de vender paquetes para los niños, para las loncheras, que sean saludables y no esa cantidad de porquería que nos metemos habitualmente. Permítanme, porque me voy a la CAR con el director general de la CAR Cundinamarca, que es la Corporación Autónoma Regional, para hablar del tema del agua y para hablar de esos tips que podemos utilizar para ahorrar ese preciado líquido, después de la rueda de prensa que dio esta mañana el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Director Alfred Ballesteros, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Qué placer estar nuevamente con ustedes, espero que hoy tengamos un mejor sonido. Buenos días, Camila, buenos días a todos los oyentes de su radio. Claro que sí, siempre atentos a atender cualquier inquietud. Director Ballesteros,
¿Cuándo se van a volver a llenar los embalses? Es decir, ¿cuándo se pronostica los embalses van a volver a estar en un nivel óptimo que necesita la ciudadanía? Bueno, el tema es muy complejo desde el punto de vista técnico, porque para que Chuza y San Rafael, que son los dos embalses que hoy están más bajos, lleguen a unos niveles normales, se requieren más de 200 millones de metros cúbicos de agua. Y le voy a contar algo, en embalses como el Neusa, en una época invernal normal, nosotros recibimos al día de 2 a 3 millones de metros cúbicos. Pero el problema es que no solo se trata de recibir, porque los embalses están todo el tiempo descargando, porque de ellos dependen los cerca de 10 millones de usuarios que tiene la empresa de acueducto en el Distrito Capital. Entonces el análisis técnico nos dice que si en abril y mayo llueve relativamente normal de acuerdo a los registros históricos de los últimos años, y vuelve a llover relativamente normal entre octubre y noviembre, no alcanzaríamos este año a tener esos embalses recuperados. Requeriríamos unas lluvias extraordinarias en el segundo semestre, ojalá fenómeno de la Niña, para que ellos se alcanzaran a recuperar este año, pero también unas medidas de ahorro de todos los 10 millones de consumidores. De lo contrario, esto se iría, Camila, hasta el siguiente año. Es decir, que estas medidas que están anunciando desde la Alcaldía de Bogotá para poder lograr como ciudadanos llenar nuevamente esos embalses, ahorrando y esperando que llueva, pues serán para todo el 2024. Según lo que usted está diciendo, pues eso es lo que yo me atrevería a pronosticar. Sí, Camila, sí. De hecho, el mismo alcalde Galán lo decía el día de ayer y esta mañana. Esto podría irse hasta el 2025 y preocupa mucho desde ya 2025. Porque si no tenemos un régimen de lluvias importante y si los ciudadanos desatienden las recomendaciones de ahorro como las desatendieron en los 3 primeros meses del año, el tema se puede volver crítico y podríamos irnos hasta el primer semestre del 2025 con estas medidas de racionamiento que incluso podrían llegar a hacerse más rigurosas y más duras para la ciudadanía. Director Ballesteros, ¿en qué es lo que más gastamos agua? Los ciudadanos en nuestras casas, ¿qué es lo que más gasta agua? Digamos que donde se ha detectado que hay un mayor desperdicio generalmente es en el tema de las duchas. En el tema de las duchas las personas tardan a veces 7, 8, hasta 10 minutos en la ducha, a veces se esperan un minuto a que el agua caliente y no tienen la conciencia de tener allí el baldecito para almacenar ese recurso y luego reutilizarlo en sanitarios o en alguna otra clase de actividad. Allí se desperdicia mucha agua, como también se desperdicia agua en el uso de lavadoras, donde a veces se utilizan sin tener la carga completa, sino a media carga o menos. Hay gente que le gusta estar lavando a diario. Se desperdicia mucha cuando nos afeitamos, nos lavamos la boca y dejamos también la llavecita ahí prendida todo el tiempo, 5, 4 minutos, una llave desperdiciando recurso hídrico, pero en realidad en lo que más se pierde agua en términos generales en los hogares, Camila, es en las pérdidas de los sistemas de acueducto. La gran mayoría de municipios, y Bogotá no es la excepción, tienen unas pérdidas en sus redes que en algunos casos superan el 50%, y eso es muchísimo. O sea, que un municipio esté recibiendo 2, 3 metros cúbicos de agua y se estén fugando por redes en mal estado, por redes obsoletas, más del 50%, es un desperdicio enorme, que obviamente si no lo tuviéramos ayudaría a que la situación fuese distinta. Claudia, si ve, me siento como mamá diciendo, se los dije, por eso hemos dicho, báñese cortico, no gaste tanta agua, tenga el balde ahí recogiendo el agua, incluso antes de que nos fuesen anunciando estas medidas de parte de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Sí, y yo quisiera preguntarle al director de la CAR, el señor Ballesteros, sobre algo que ya parece como una controversia entre el gobierno nacional y el gobierno distrital respecto a la medida de racionamiento anunciada por el alcalde Galán. Porque oímos esta mañana al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, pues dando unas declaraciones en las que daba a entender que tomar la medida de racionamiento no era necesaria, y también unas declaraciones de la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, diciendo que apoya la medida de racionamiento, pero en términos de prevención, asegurando que no hay un riesgo de desabastecimiento de agua en los próximos meses. Pero si uno se remite a lo que usted nos acaba de decir y a lo que ha dicho la gerente del acueducto, pues sí, o sea, esta medida sí es necesaria no solamente por prevención. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Se está como fundando una nueva polarización política acá, o es que tienen datos diferentes el gobierno nacional y el gobierno distrital? Bueno,
digamos que yo no quisiera entrar a intervenir en esa controversia. Lo que sí les puedo decir es que hay embalses que hoy tienen, digamos, una capacidad hídrica como el embalse del Neusa y el embalse de Cisga, que están por encima del 50%. El embalse de Neusa abastece el acueducto de Zipaquirá, Cogua y Nemocón. Uno a estos acueductos regionales podría decir, ustedes tienen un parte de tranquilidad porque el embalse tiene unos niveles adecuados. Cuando un embalse del 30% ya entra para nosotros como autoridad ambiental en una situación crítica y ya se justifica cualquier medida como las medidas que ha tomado la empresa de acueducto y la alcaldía de Bogotá. Y si tenemos el sistema Chingaza conformado por el embalse de Chuza y San Rafael en un promedio menor al 17%, pienso que las medidas sí están justificadas porque no tenemos la certeza de cuándo se van a llenar los embalses. Ahora hay que tener en cuenta algo. San Rafael está aquí en La Calera. San Rafael se llena con las lluvias que caen en la cuenca del río Teusacá y en esta parte de la cuenca del río Bogotá. Pero Chuza se llena con las lluvias de la cuenca de la Orinoquía, porque es el trasvase que hacemos allá en Chingaza de esta cuenca, donde está construido este embalse es en la cuenca donde hace el río Batiquía. ¿Y qué pasa? Que en esta cuenca llueve en épocas distintas. Mientras en la nuestra llueve en un régimen bimodal en los meses de abril y mayo y vuelve a llover en octubre y noviembre, allá en la Orinoquía hay un régimen único donde empieza a llover en junio y llueve junio, julio, agosto. Eso quiere decir que allá tenemos una probabilidad menor de que en estas lluvias que sentimos aquí los embalses se puedan llenar. A veces la gente piensa que porque llovió en Bogotá ayer no hay que ahorrar y ya no hay lío porque ya empezó a llover. A veces llueve en la ciudad, pero no llueve en las partes altas, que es donde los embalses se recargan. Entonces yo sí creo que desde el punto de vista técnico, teniendo los embalses por debajo del 16%, las medidas son oportunas, son necesarias para no sufrir una contingencia mucho más grave en el corto plazo. Doctor Ballesteros, me parece ahorita un poco, me perdonará usted, pero echarle la culpa un poco a la ciudadanía, como no hicieron caso en los primeros 3 meses, ahora toca esto, pero me parece que las autoridades, tanto ustedes como alcaldía y el gobierno, no hicieron absolutamente nada con unas proyecciones que se conocían hace 8 meses. Es que este escenario en el que Colombia iba a tener de marzo a abril complicado de no lluvias, porque además el agua pues soporta el sistema eléctrico nacional, esto se sabía y las proyecciones existían. Entonces me parece que echarle la culpa a la ciudadanía de por qué no ahorró cuando no ha habido una sola campaña de ningún ente territorial ni a nivel nacional en estos meses. No ha habido una campaña. Y usted me parece que echarle la culpa a la ciudadanía. Claro. Yo respetuosamente quiero decirte que personalmente hicimos campañas de la semana de enero, sacamos un acto administrativo restringiendo medidas de desperdicio y pedimos a todas las empresas de servicios públicos que activaran los programas de uso eficiente y ahorro del agua y los planes de contingencia. Y en el caso de la empresa de acueductos y alcantarillado de Bogotá, desde esa primera semana del mes de enero también escuché las campañas en medios, en redes sociales, donde ellos y ciudadanos de recursos hídricos, pero es que aquí no se trata de buscar culpables, aquí se trata de buscar soluciones. Yo pienso que las medidas de racionamiento son una solución, pero lo que hay que hacer es que los embalses solo se llenan con la lluvia. En todo caso, no hay otra forma de llenar los embalses y venimos atravesando todavía un fenómeno de Niño que el IDEAN ha dicho que no se ha superado. Y esta es la realidad que nos trae el cambio climático, la variabilidad climática frente a la cual tenemos que adaptarnos y tenemos que prepararnos. Pero ¿qué es lo que implica el cambio climático? Que no es fácil predecir ni para el IDEAN, que es la autoridad encargada, ni para nadie, en realidad cuántas lluvias vamos a tener. Y como se vuelve tan difícil predecir eso por el cambio climático, nadie puede con certeza anticiparse 6 meses antes, 1 año antes, a saber qué debe hacer. Por eso es que tenemos que empezar a trabajar en otra serie de estrategias para recuperar las cuencas, para concientizar a la ciudadania, doctor, para que los acueductos se preparen mejor también para estos planes de contingencia. Doctor Ballesteros, yo le puedo pasar un montón, de esta mesa nadie es experto, sino que uno aprende es invitándolos a ustedes, a los expertos. Le puedo pasar columnas de opinión, hilos en Twitter, lo que quiera, de exministros de Mina del año pasado, Amílcar Acosta, Diego Mesa, hablando de un posible apagón y de el momento difícil que vamos a atravesar. Esto se sabía y esto estaba advertido, no es algo de que no se puede prevenir. Lo que quiera de expertos sobre el tema, que marzo y abril era delicadísimo para el sistema, tanto eléctrico como de embalses del país. Sí, efectivamente todos estábamos advertidos del fenómeno del Niño, por eso tomamos las medidas la primera semana de enero. Digamos que cuando a ti te advierten el fenómeno del Niño,
te advierten que va a venir una temporada seca. Lo que nadie te puede advertir es qué tan intensa va a ser. Nadie puede predecir hoy qué tan altas van a ser las temperaturas, qué tan fuerte va a ser el periodo de sequía. De hecho, no se atreven a predecir ni siquiera hasta cuándo se va a prolongar. Algo parecido a lo que pasa con el fenómeno de la Niña. Hemos escuchado al IDEAN estos 2 últimos meses decir que hay una probabilidad que se ha ido aumentando poco a poco de que vamos a tener fenómeno de la Niña a partir de agosto. El último informe la semana pasada decía que una probabilidad del 65% de fenómeno de la Niña. Pero nos han dicho cuánto va a llover, nos han dicho a dónde van a llegar las precipitaciones, nos han dicho específicamente en qué lugares va a llover, nos han dicho qué ríos se pueden desbordar. No, porque estas son situaciones que todavía son imposibles de predecir en el mundo. Mira, si esto fuera tan fácil de predecir, no habrían sequías en otras partes del planeta que causan tragedias humanitarias y no habría inundaciones en otras partes del planeta, incluso en los países desarrollados. Entonces a ti te pueden pronosticar el fenómeno, pero nadie te puede predecir la intensidad del fenómeno. Y aquí lo que sucedió es que la intensidad del Niño ha sido una intensidad que, como ustedes mismos han venido registrando estos meses, ha superado promedios históricos en términos de temperaturas altas, que obviamente genera un impacto en los embalses porque aumenta el proceso de evapotranspiración, pero también en términos de la intensidad como tal. Esperábamos, según el IDEAN, que en marzo empezara a llover. Pasó marzo, tuvimos un par de aguaceritos aislados con unas intensidades mínimas, y el IDEAN había dicho en sus pronósticos que empezaría a llover en marzo. No sucedió. Llevamos 8 días del mes de abril, hemos tenido algunos aguaceros importantes, pero en las partes altas de las cuencas, que es donde los embalses se recargan, hemos tenido lluvias pequeñas, no volúmenes importantes de lluvias con intensidades significativas para la recuperación de los embalses. Por eso yo creo que las medidas sí se necesitan. Ya el tema de la planeación, no quiero entrar en ese debate porque cada prestador de servicio público está obligado a tener planes de contingencia. Claro, director Ballesteros, entendiendo lo que usted nos está diciendo y que la intensidad es lo que no se puede predecir, o sea, se puede predecir el fenómeno, pero no la intensidad, pero le quiero preguntar por el almacenamiento, la posibilidad de almacenamiento, porque siempre se sabe, hay fenómeno del niño, fenómeno de la niña, y siempre vemos como la misma dinámica, hay inundaciones, sequía, pues una sequía como ahora pues no nos había tocado, que hubiera pues un racionamiento en Bogotá, pero por eso le quiero preguntar por el almacenamiento. ¿Hay forma de almacenamiento? ¿Cómo se trabaja el almacenamiento, si es una posibilidad, y por qué no se hizo? Bueno, yo te quiero decir que este fenómeno hay que verlo en 2 aspectos. Una cosa es la disponibilidad de recurso hídrico en la cuenca, donde nosotros como autoridad ambiental intervenimos, y otra cosa es la disponibilidad de recurso en los sistemas de almacenamiento de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Son 2 cosas completamente distintas. Hoy nuestra cuenca del río Bogotá tiene, insisto, en algunos embalses capacidad suficiente para abastecer los acueductos que de allí captan el recurso. La responsabilidad de tener planes de contingencias y de tener garantizado el almacenamiento de recurso hídrico para situaciones extraordinarias es de cada prestador del servicio público domiciliario, y quien los vigila a ellos es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sobre ese aspecto nosotros como autoridad ambiental ni ejercemos regulación ni control, de tal forma que sería irresponsable que yo me pronunciara y dijera sí, a esta empresa le pudo haber faltado previsión porque tenía que almacenar tanto y dejó de almacenar tanto. No, porque eso ya desborda, digamos, nuestras competencias. Nosotros en la cuenca hacemos el control, les otorgamos las concesiones y los permisos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, y hasta ahí llega, digamos, el rol de la autoridad ambiental, y en nuestro caso somos la única CAR del país que opera unos embalses porque son propios de la entidad, que son los embalses de Cisga y de Neusa, y allí hemos tenido niveles importantes porque hemos hecho un manejo, digamos que planificado de estos embalses. El Neusa lo tenemos en un 80% y el Cisga lo tenemos sobre un 50%. Pues es el director de la CAR, Alfred Ballesteros, hablándonos de eso que se anunció hoy más temprano, el racionamiento que vamos a tener cada 9 días, cada 10 días, y que obedece al nivel de los embalses, que la verdad es muy triste ver esas imágenes. Director Ballesteros, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y ojalá todas estas medidas surtan efecto y que la ciudadanía colabore en su totalidad para poder ahorrar agua en Bogotá. Ojalá así sea. Muchas gracias, cordial saludo a toda la audiencia de Blue Radio.
Sebastián, yo entiendo su indignación, porque nosotros, incluso en estos micrófonos, ¿desde hace cuánto no estamos pidiéndole al gobierno nacional que haga campaña sobre el ahorro del agua? Estuvimos hablando incluso con el exministro de Ambiente del gobierno de Juan Manuel Santos, que nos contó de la campaña que hicieron del reloj de arena de 3 minutos de bañarse, de todo lo que les tocó hacer para decirle a la ciudadanía que ahorrara agua y que a nivel nacional, pues hoy no se está haciendo. Y por lo menos en Bogotá, mire ya en lo que estamos. Sí es cierto que ha faltado mucha pedagogía de las autoridades a nivel nacional y a nivel local desde el año pasado. Que nosotros, pues venimos haciendo la pedagogía nosotros aquí, diciendo, oiga, bañese cortico, no gaste agua, no lave el carro si no necesita, apague la luz. Bueno, una cantidad de cosas que podemos hacer como ciudadanos, porque no podemos solo pues recostarnos en las autoridades. No, lo recuerdo muy bien con nuestra excompañera Mariana. Me acuerdo que todos los días le decíamos un poco los pronósticos del fenómeno del Niño, y yo también quería otra vez contradecir al doctor Ballesteros. No es cierto lo que él dice, que no hay probabilidad de saber la intensidad. Obviamente la intensidad exacta no, pero el NOAA, que es esta oficina de administración oceánica y atmosférica en la cual pues el IDEAM un poco se va viendo, a usted le va diciendo, Camila, no exactamente si el niño va a ser duro o fuerte, pero le da probabilidades. Oiga, hay 50% de probabilidades de que sea fuerte, hay 30%, y sí decía el NOAA siempre, y yo lo recuerdo porque yo reportaba esto toda la semana. Usted me lo preguntaba, Sebastián, ¿qué dice el NOAA? ¿Qué dice el NOAA? Y sí se sabía que era un niño que podía ser fuerte. Acuérdese que también hicimos un especial acá, Camila, sobre los 30 años del apagón, y el gobierno y las autoridades confiaron mucho en que nada pasara, que no hubiera un cisne negro, y yo sí creo que hemos caminado sobre la cornisa, hemos caminado sobre el precipicio, y uno habla con los expertos y dicen, si acá pasa algo, se daña una termoeléctrica, acá pasa un cisne negro, pues el sistema se cae. Entonces ahorita, muy bien las medidas, pero tuvieron muchos meses para hacerle campaña a la ciudadanía de ahorro de energía, me parece. Mire, Sebastián, hay una fundación que se llama la Fundación Aquae. Es una fundación que lleva 11 años funcionando en España. Ellos, ¿qué hacen? Ellos impulsan la lucha contra el cambio climático, y lo que hacen es educar en el uso del agua. Y ojo, Camila, que les voy a dar unos datos muy interesantes sobre cuánta agua nos gastamos. Es un promedio, ¿cierto? Un promedio más o menos de lo que se gasta un ciudadano. Entonces, por ejemplo, en lavar la ropa. En lavar la ropa se gasta entre 60 y 100 litros de agua. En limpiar la casa, entre 15 y 40 litros. En limpiar la vajilla a mano, 100 litros. En cocinar, estamos hablando por día. Los datos que les estoy hablando es en un día. Cocinar, 6 a 8 litros de consumo medio de agua. La ducha, de 35 a 70 litros. Además, hay una cosa muy interesante, y es que la ducha, o sea, lo que más se gasta agua en una casa es en el baño. Y en el baño, donde más se gasta agua es en la ducha. Bañarse, 200 litros. Lavarse los dientes, 30 litros de consumo medio de agua. Lavarse los dientes, miren la diferencia. Lavarse los dientes con el grifo abierto, 30 litros de consumo medio de agua. Lavarse los dientes cerrando el grifo, 1.5. Es que sabe que, Ana Cristina, yo no entiendo todavía, así con fenómeno del niño o sin fenómeno del niño, con embalses bajitos o no bajitos, ¿cómo hay alguien que todavía se lava los dientes y deja la llave abierta? Es que es de locos. O sea, me parece, es como una cosa que uno no entiende. Uno dice, pero de verdad, ¿por qué esa irresponsabilidad? Y me ha pasado, o sea, lo he visto, o gente lavando platos y dejando la llave abierta, en vez de ir enjabonando el plato, dejar la llave cerrada, y cuando usted ya tenga todos los platos enjabonados, ahí sí abre el agua. No deje ahí chorrear y chorrear y chorrear. Sí. Mire, sigo. Afeitarse, 40 a 75 litros. Afeitarse cerrando el grifo. Es que mire la diferencia, 3 litros. O sea, cuando cierran el grifo para afeitarse, 3 litros. Lavar el carro con manguera, 500 litros. Lavarse las manos, 1.5 litros. Descargar la cisterna del sanitario de 10 a 15 litros. Por eso hay una cosa muy importante, Camila, y la gente cree que es una bobada, pero tratar de invertir en los sanitarios que producen ahora, que son más chiquitos, eso sí es verdaderamente una inversión importante para la casa, para el ahorro de agua. Total, y para, pero ¿sabe qué? Total. Me escribió un oyente que me escribió por Twitter y me pidió el favor de que no diera su nombre, así que no lo voy a dar. Y dice, mire, el tema de hacer pipí es fundamental a la hora del tema de ahorrar agua. Hay que cambiar la forma en que hacemos pipí. Uno, lo que usted dice, invertir en los sanitarios. Pero si no, me decía el oyente, haga pipí en la ducha.
Y así el agua que usted usa mientras se baña y el jabón y todo, pues aprovecha para que se vaya el pipí. Yo sé que hay mucha tabú alrededor del tema, pero esa es una forma de ahorrar agua. Entonces usted se levanta, que usted apenas se levanta, lo primero que quiere es ir al baño, entonces no haga pipí en el inodoro, se mete en la ducha, hace pipí en la ducha y ya el agua con la que usted se baña y el jabón le limpia absolutamente todo. Déjeme diferir de ese último método. pero no, igual la creatividad. ¿Por qué no? Porque yo creo que eso que da el recinto o el espacio oliendo. Claro, porque además acuérdese que los orines tienen amoníaco y eso se impregna incluso en las baldosas. No, es muy fácil. Usted se levanta, hace pipí, no descarga en ese momento el sanitario, luego cuando se va a bañar, recolecta el agua mientras se está calentando, o incluso el agua mientras usted se está jugando, porque esa agua que no es potable, que es llena de jabón, usted la puede usar después para vaciar el pipí de cuando se levantó por la mañana. Pero acá la creatividad está invitada, Camila, para todas estas cosas, y eso es lo que, repito, le faltó al gobierno. Por ejemplo, lo que se hizo en 2016 y hacen en muchas partes del mundo. Bueno, hay un consumo de subsistencia básico para poder vivir, pero si el país o la ciudad o el pueblo X tiene que racionalizar después de cierto consumo, pues le penalizamos con el corte de energía y se aumenta la tarifa. Y eso se pudo haber hecho y no se hizo. Ahorita, con cosas que cuestan más, que nos van a incomodar más, obviamente todo lo vamos a obedecer en la medida de lo posible, pero nuevamente creo que todo esto llega un poco tarde y se pudo haber hecho desde meses antes. Bueno, pero de todas maneras, hoy pongámonos a ahorrar y pongámonos nosotros la camiseta de ayudarle a la ciudad, ayudarle al país, que esta sea una campaña no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Hugo Mario o yo, allá en Cali, ¿ustedes también están ahorrando o no están ahorrando? Estamos ahorrando, Camila, aunque parece en Cali por ahora no hay riesgo de racionamiento de agua potable. La recomendación sí es hacer uso racional de agua y también de energía, Camila. Pues qué bueno. Vamos a hacer una